En un pueblo remoto, donde las montañas se abrazan con el cielo y las tradiciones pesan más que el viento, vivía Isela, una joven de 19 años. De cabello oscuro como la noche y mirada inquieta, había crecido bajo la vigilancia estricta de su familia, marcada por normas antiguas y una visión del mundo que apenas dejaba espacio para los sueños propios. Isela era diferente. Le gustaba leer, hacer preguntas y a veces se sentaba por horas mirando el horizonte, preguntándose qué habría más allá de los límites del pueblo. Su vida cambió de forma abrupta una mañana de otoño, cuando su padre la llamó con voz grave y sin emoción. Sentada a la mesa junto a su madre y hermanos menores, escuchó las palabras que partirían su destino en dos. Te vas a ir con don Tomás, el hombre de la granja al norte. Desde hoy serás su mujer. La noticia cayó como una piedra en el agua. Don Tomás era un hombre solitario, de unos 40 años, conocido en el pueblo por su carácter seco, su falta de trato con los demás y la vida aislada que llevaba en su enorme terreno. Se decía que había enviudado joven y que desde entonces no se acercaba a nadie. Algunos lo respetaban, otros lo temían, pero nadie lo conocía realmente, y Isela apenas podía creerlo. Nunca lo había visto de cerca, apenas lo recordaba de cuando pasaba por el mercado con su sombrero polvoso y sus botas de cuero viejo. ¿Cómo podía su familia tomar una decisión así sin su consentimiento? ¿Qué significaba ser su mujer? Las respuestas no importaban. En su mundo, las decisiones no se cuestionaban. Su madre, con los ojos bajos, le alcanzó una pequeña maleta de tela con ropa sencilla. Nadie lloró, nadie protestó. Solo su hermana menor le apretó la mano en silencio antes de que subiera al carruaje que la llevaría a la granja. El viaje fue largo y silencioso. La carreta subía por caminos polvorientos, serpenteando entre cerros áridos. Con cada kilómetro, Isela sentía cómo se alejaba no solo de su casa, sino de su infancia, de su inocencia, de todo lo que conocía. El chofer, un hombre contratado por el granjero, no decía palabra, y el silencio solo era roto por el crujir de las ruedas y el chillido lejano de algún ave. Al llegar, vio por primera vez la granja, amplia, silenciosa, rodeada de campos dorados y árboles torcidos por el viento. Allí, frente a la puerta de madera envejecida, estaba don Tomás. Alto, con barba descuidada y ojos grises como la ceniza, la miró sin expresión. No habló, solo asintió con la cabeza, tomó la maleta y le indicó con un gesto que entrara. Isela dio un paso al frente, cruzando el umbral de lo desconocido. Estaba sola, entregada a un hombre del que no sabía nada, aún virgen, aún asustada, y sin saber que lo que él haría con su vida sorprendería a todos. El interior de la casa era sobrio y silencioso, igual que su dueño. Paredes de adobe, muebles de madera tosca y un aroma persistente a tierra húmeda y leña quemada. Nada de adornos, ni fotos, ni flores. Solo lo esencial para vivir. Isela miraba a su alrededor con nerviosismo, sin saber dónde pararse, ni qué decir. Don Tomás, por su parte, seguía en silencio. Le indicó con un gesto una habitación pequeña, donde podría dejar sus cosas y descansar. Luego se fue sin más, dejando a la joven sola, con el corazón latiendo con fuerza. Esa primera noche, Isela apenas durmió. El silencio del campo era total, roto solo por el ulular lejano de un búho o el crujido de la madera por el cambio de temperatura. En su mente los miedos se multiplicaban. ¿Qué esperaba de ella ese hombre? ¿La trataría como su esposa, como su sirvienta? ¿O peor? Pero la noche pasó sin sobresaltos. Nadie tocó su puerta. Nadie la buscó. A la mañana siguiente se despertó con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho. Bajó tímidamente a la cocina y lo encontró allí, en silencio, tomando su taza de barro. Sin levantar la vista, le ofreció otra. No dijo una palabra. Solo le indicó que si quería quedarse debía trabajar. «Aquí no hay lugar para flojos», murmuró, y salió por la puerta con paso firme. Así comenzaron sus días en la granja. Desde el amanecer hasta el atardecer, Isela se dedicó a limpiar, aprender a ordeñar, alimentar a los animales y ayudar con lo que podía. Don Tomás apenas hablaba, pero la observaba con atención como quien evalúa si una semilla podrá crecer en esa tierra dura. Nunca fue cruel ni la presionó. Tampoco se mostró cálido. Su trato era distante pero respetuoso. Con el tiempo, Isela empezó a notar detalles que la desconcertaban. El granjero cuidaba a sus animales con paciencia, hablándoles en voz baja como si entendieran. Mantenía los campos con disciplina y precisión, y aunque su casa era austera, todo estaba limpio y en orden. No era un hombre violento como ella había temido, sino alguien marcado por una soledad tan profunda que parecía haberse olvidado de cómo hablar con otro ser humano. Los días pasaban y, poco a poco, Isela comenzó a comprender su mundo. La vida en el campo era dura, sí, pero también tenía una belleza simple.
los amaneceres rosados, el aroma del pan que ella aprendió a hacer en horno de barro, el crujir de la tierra bajo sus pies, y Tomás, con su silencio y su forma tosca de cuidar, empezaba a parecer menos temible. La joven aún tenía miedo. A veces se preguntaba si todo eso era solo una calma antes de una tormenta. Pero cada día que pasaba sin gritos, sin imposiciones, sin violencia, era un día más que le mostraba que quizás la historia que todos imaginaban, una entrega forzada a un destino cruel, estaba comenzando a tomar un rumbo inesperado, aunque los días en la granja transcurrían en calma aparente. La tensión entre Isela y don Tomás era innegable. No se trataba de gritos ni peleas abiertas, sino de una distancia sutil, como si dos mundos completamente distintos intentaran coexistir bajo el mismo techo sin saber cómo hacerlo. Isela, criada en una familia donde las decisiones se tomaban sin consultar, había aprendido a callar. Sin embargo, ahora que vivía en un lugar donde nadie le imponía palabras, comenzó a descubrir que tenía una voz y no siempre estaba dispuesta a contenerla. ¿Por qué haces todo tú solo?, se atrevió a preguntar una tarde al verlo cargar sacos de maíz bajo el sol. Podrías enseñarme, trabajaríamos más rápido. Tomás la miró, sorprendido por la propuesta. La mayoría habría asumido su papel de ayudante silenciosa, pero ella no. No quería ser un adorno ni una carga. Quería aprender, participar, tener propósito. Porque así ha sido siempre, murmuró él, sin dar más explicación. Pero al día siguiente, le dejó un par de guantes junto al granero. No dijo nada, pero la invitación era clara. Aún así, los roces continuaban. Isela quería cambiar cosas, reorganizar la cocina, hacer el pan a su manera, colgar cortinas en las ventanas. Cosas simples, pero que para Tomás eran casi intrusiones. No hay necesidad de eso, decía con su tono seco cada vez que ella intentaba poner un poco de color en la vida gris de la casa. Tal vez no hay necesidad, pero hace bien al alma, replicaba ella cada vez con más seguridad. Era un choque de costumbres, de heridas, de formas de mirar la vida. Tomás, acostumbrado al silencio y al trabajo solitario, se sentía desconcertado por la energía de esa joven que no se doblegaba. E Isela, aunque aún cargaba con el miedo de ser propiedad, comenzaba a entender que no todo estaba escrito, que tal vez podía negociar los términos de su nueva vida. Una noche, mientras cenaban frente al fuego, ocurrió algo inesperado. «No tenías que venir aquí», dijo Tomás de pronto. Isela alzó la vista desconcertada. «¿Cómo dices?» «No fue decisión tuya. Lo sé. Y no quiero que vivas aquí sintiendo que estás atrapada. Si algún día decides irte, no te detendré». Esas palabras fueron un terremoto silencioso en el corazón de Isela. Por primera vez, alguien le reconocía el derecho a elegir. Fue también el momento en que comprendió que ese hombre no era su enemigo, sino alguien tan roto por dentro como ella, pero que no sabía cómo acercarse sin levantar barreras. A partir de ahí, algo cambió. No de forma mágica ni inmediata. Aún discutían, aún se frustraban el uno con el otro. Pero había una nueva base, el respeto, y sobre él empezaba a construirse algo inesperado, algo que no tenía nombre aún, pero que crecía como las semillas bajo tierra, en silencio, con paciencia y con una promesa de futuro. Pasaron las semanas y lo que había comenzado como una convivencia forzada fue transformándose en algo más complejo y sorprendente. La gente del pueblo, aunque distante, comenzó a hablar. Algunos decían que don Tomás por fin había domado a la muchacha. Otros, en cambio, aseguraban que ella lo estaba ablandando. Pero nadie sabía la verdad. El granjero solitario no había hecho lo que todos esperaban. No la tomó, no la reclamó, no la obligó. En lugar de eso, hizo algo infinitamente más raro. La respetó, y Isela seguía durmiendo en su pequeña habitación, separada de la de Tomás. Nadie en el pueblo lo creería si lo supieran. Ella trabajaba a su lado todos los días, y él nunca se acercó con insinuaciones ni exigencias. La trataba como a una compañera de labor, no como a una esposa en el sentido tradicional que todos daban por hecho. Y eso la confundía, pero también le daba paz. Había algo en ese silencio de Tomás que ya no era amenaza sino contención.
y en su manera de estar presente sin invadir, sin esperar nada a cambio, ella empezó a ver una forma de afecto que nunca antes había conocido. No era un amor romántico, aún no. Era una confianza nueva, delicada, que crecía entre dos personas rotas pero dispuestas a sanar. Una tarde, mientras cosechaban tomates bajo el sol ardiente, Isela se desmayó. El calor y el cansancio le pasaron factura. Tomás corrió hacia ella, la levantó con una delicadeza casi torpe y la llevó dentro de la casa. Le mojó el rostro, le preparó agua con sal y azúcar, le habló con una voz que ella nunca antes le había escuchado. No vuelvas a exigirte tanto, no tienes que demostrarme nada. Esa frase, tan simple, tan inesperada, hizo que algo se quebrara dentro de ella. Nadie le había dicho eso jamás. Siempre había tenido que probar su valor, ganarse su lugar. Pero él simplemente le ofrecía cuidado, sin condiciones. En los días siguientes, la relación entre ellos cambió. No de forma evidente, pero sí profunda. Comenzaron a compartir conversaciones más largas, incluso risas tímidas. Él le habló de su infancia, de la mujer que perdió, de por qué se aisló. Ella le habló de su familia, de lo poco que pudo soñar y de lo mucho que aún quería conocer del mundo. La comunidad no entendía. Se preguntaban por qué Tomás no había hecho valer sus derechos. Algunos murmuraban que él ya estaba viejo o que la muchacha le había salido respondona. Pero lo que realmente sucedía era mucho más difícil de explicar. Un hombre que había renunciado al amor empezaba a recuperarlo, no desde el deseo sino desde el respeto. Y una joven que había sido entregada como si fuera una posesión, comenzaba a florecer como una persona libre, dentro del lugar donde menos lo esperaba. Y así, lo que parecía una historia de sumisión, empezaba a convertirse en una lección para todos. El verdadero poder no está en imponer, sino en elegir no hacerlo. Con el paso de los meses, la vida en la granja comenzó a transformarse. No porque los días fueran menos duros, ni porque el trabajo disminuyera, sino porque Isela ya no vivía en modo de supervivencia, sino en construcción. Por primera vez sentía que tenía un lugar que podía llamar suyo. Cada rincón de la granja empezaba a llevar su huella. La cocina, antes fría y silenciosa, ahora tenía plantas en las ventanas, pan recién horneado en las mañanas y risas suaves en las tardes. Las paredes de su cuarto, antes vacías, ahora tenían dibujos hechos por ella, recuerdos de su infancia y pequeños detalles que hablaban de una vida que ya no era impuesta, sino elegida. Tomás, por su parte, también había cambiado. No de manera evidente, pero sus actos lo delataban. Ya no evitaba el contacto visual. A veces se quedaba mirándola mientras trabajaba en el huerto, con una expresión que no era deseo sino admiración. Le dejaba café listo antes de que ella despertara. La escuchaba cuando hablaba de sus ideas para mejorar la organización del rancho, e incluso le dio un pequeño cuaderno para que llevara las cuentas. «Eres más lista que yo para esas cosas», le dijo un día, encogiéndose de hombros. La joven, que había llegado como una entregada, se estaba convirtiendo poco a poco en una socia, una aliada, y quizás algo más. Pero lo más importante era que se estaba convirtiendo en ella misma. Ya no se movía con miedo, tomaba decisiones. Proponía, discutía, reía. En el pueblo los rumores crecían. Algunos pensaban que ella había embrujado al granjero. Otros decían que él la tenía como reina porque se había enamorado perdidamente. Pero nadie entendía lo que realmente pasaba. Entre ellos no había una relación basada en necesidad, sino en elección mutua. A veces Isela iba al pueblo sola a comprar víveres o vender huevos. Las miradas que recibía eran una mezcla de curiosidad, recelo y cierta admiración. Ella caminaba con la frente en alto, ya no como la muchacha entregada de antes, sino como una mujer que había logrado cambiar el rumbo de su destino sin traicionarse a sí misma. Una noche, mientras cenaban bajo el porche, Tomás le ofreció una taza de té y rompió el silencio. «Si quisieras irte, si quisieras estudiar o conocer el mundo, yo te ayudaría. No quiero que te sientas atada a este lugar por gratitud». Isela lo miró largo rato. «No estoy aquí por obligación, Tomás. Estoy aquí porque quiero. Y si algún día me voy, también será porque quiero. Pero ahora, esto es hogar». En ese momento no hicieron falta promesas ni caricias. El amor que se tejía entre ellos no era uno de cuentos de hadas, sino uno real, hecho de respeto, tiempo y libertad. Y aunque nadie más pudiera entenderlo del todo, ellos sabían que estaban floreciendo juntos, como dos árboles distintos que habían aprendido a crecer uno al lado del otro, sin ahogarse, sin invadirse. Habían pasado casi 2 años desde que Isela cruzó el umbral de la vieja casa del granjero. Lo que comenzó como una entrega forzada, cargada de miedo y silencio, se transformó en un proceso de reconstrucción personal y, sobre todo, de libertad. Contra todo pronóstico, ella no solo se quedó, sino que eligió quedarse.
Durante ese tiempo la granja prosperó, no porque la tierra hubiera cambiado, sino porque quienes la habitaban sí lo habían hecho. Tomás y Isela habían aprendido a convivir sin imposiciones, a compartir sin depender y a amar sin ataduras. Era una relación tan extraña como hermosa, tejida lentamente con los hilos del respeto, la confianza y el tiempo. Nada se forzó, nada se tomó por obligación. Lo que más sorprendió a todos, sin embargo, fue lo que Tomás no hizo. Nunca tocó a Isela sin su consentimiento. Nunca la llamó esposa, nunca reclamó su cuerpo ni su sumisión. Y eso, en un entorno donde muchos pensaban que un hombre en su posición tenía derecho sobre una mujer entregada, fue un escándalo silencioso. ¿De qué te sirve una mujer si no la haces tuya?, le preguntó un vecino una tarde. Tomás, con la serenidad que ahora lo caracterizaba, solo respondió: porque no me pertenece, y porque ella es mucho más que eso. Fue esa respuesta, simple, poderosa, inesperada, la que cambió la percepción de muchos en el pueblo. Lentamente, algunos comenzaron a ver en él no a un hombre débil, sino a uno valiente, alguien que había elegido no repetir la historia de control, sino romperla. Y Isela, por su parte, florecía más cada día. Aprendió a leer mejor, a escribir con claridad, a llevar las cuentas, a sembrar, a vender, a negociar y, sobre todo, a decidir. Ya no era la muchacha temerosa que miraba al suelo. Era una mujer que hablaba con firmeza, que sonreía con convicción, que caminaba con propósito. Un día, llegó al pueblo una oportunidad inesperada. Una organización que promovía la educación de mujeres rurales ofrecía becas para estudios a distancia. Isela aplicó sin decirle nada a Tomás, temiendo que tal vez lo decepcionaría. Cuando le contó que había sido aceptada, él no dijo mucho. Solo le preguntó: ¿y qué necesitas para empezar? Ella lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque esa fue siempre la clave. Tomás nunca quiso retenerla, solo quería verla libre. Tiempo después decidieron hacer una pequeña celebración. No fue una boda ni una fiesta formal, solo una comida sencilla con vecinos y amigos. En ese encuentro, Isela se levantó y con voz clara dijo: me entregaron a este hombre creyendo que aquí terminaría mi vida, pero lo que él hizo fue devolverme a mí misma. Y por eso, si algún día decido irme, lo haré con gratitud. Y si me quedo, es porque aquí elegí comenzar, no terminar. El aplauso fue largo, pero más largo aún fue el silencio